la persona humana vive en una sociedad, camina por un lugar, ¿no es cierto? Nos levantamos en una ciudad, en un pueblo. Por lo tanto, tenemos contacto y interacción con los lugares donde vivimos, y no solo con la naturaleza, también con todo lo que construimos. Hoy día, en este ciclo de conversaciones con sentido, vamos a tener una entrevista muy entretenida. Tienen que quedarse con nosotros. Vamos a hablar con Fabián Barros, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Voy a volver a presentarte completo porque creo que el segundo apellido materno las madres tienen mucho que decir. Sobre todo una madre italiana. Sobre todo una madre italiana. Fabián Barros di Gianmarino. Gianmarino, por eso no lo dije antes, porque dije cómo era la cosa italiana que tenía. Ya, di Gianmarino. Sí. Bien, muy bien. Fabián, además de ser el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, tiene un doctorado, ¿no es cierto?, en proyectos Arquitectónicos avanzados. Proyecto arquitectónico avanzado que lo hiciste en Madrid. Sí, ¿Sí? verdad. Bien. Quiero partir con eso porque yo vengo de otro mundo, por lo tanto sería bien bueno que las personas que están mirando este programa entendieran un poco qué es un doctorado en proyectos arquitectónicos avanzados, en qué consiste estudiar eso. A ver, nuestras disciplinas, ¿no? Las disciplinas que están en la facultad son disciplinas que nosotros llamamos proyectuales. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajan sobre cosas que no existen para que en el hecho del proyectar pasen a existir, ¿no? Perfecto. Ese es el hecho del proyecto, ¿no? Hay que transformar algo que no existe, que lo tenemos en nuestra imaginación, en nuestra mente, y que tenemos que llevarlo a presencia física en el mundo real. En ese sentido, el proyectar en arquitectura, porque también se proyecta en diseño, ¿no? El proyectar en arquitectura tiene que ver con efectivamente lo que tú mencionabas antes, que es con todo el entorno construido, ¿no? Proyectamos, y no solamente son los edificios, sino que también es lo que está entre los edificios, lo que nos da sentido, lo que hace la continuidad en la ciudad, lo que permite que la gente se mueva. Todo eso está diseñado por algún arquitecto en algún momento, ¿no? Y que en algún momento lo pensó, lo proyectó y lo exactamente. lleva a lo sí, concreto. sí. Hay un proceso, ¿no? de inicio, de desarrollo, de proyección, y luego viene la ejecución, ¿no? Y el doctorado en proyecto arquitectónico avanzado lo que era un campo muy, muy vibrante de especulación, ¿no? Intelectual sobre esa forma de trabajar que tenemos los arquitectos y sobre la larga tradición que hemos tenido de cuáles son las obras más relevantes, ¿no? Entonces es un poco volver a mirar esa práctica, pero ya no solamente desde el punto de vista de la ejecución que puede tener un arquitecto, sino que desde un punto de vista mucho más reflexivo, ¿no? Como tratando de encontrar ese espesor cultural que tiene la arquitectura para, bueno, transferirlo a la comunidad y a la sociedad, en el fondo, en miras siempre de que los arquitectos hagamos un mejor trabajo, ¿no? Es como la permanente obsesión del arquitecto, ¿cómo hacemos que esto sea mejor, ¿no? Esa es un poco la temática muy general del doctorado, ¿no? Excelente, maravilloso, no tenía idea. Fabián, una persona que estudia arquitectura, yo me imagino que tiene parte de todo esto que has mencionado también, en el fondo, pero te quiero llevar como a lo concreto para los que no conocemos muy bien cómo es la carrera o en qué consiste, porque yo quiero preguntarte sobre la persona humana metida en este mundo, pero para eso necesito entender un poco qué es lo que es este mundo. Entonces, cosas muy concretas, por ejemplo, al que se le ocurre la idea, ¿es un arquitecto o un diseñador? ¿Esa es la persona que se le ocurre? Sí, que nosotros generalmente tomamos problemáticas o problemas, ¿no? Que son muchas veces inquietudes que no están definidas del todo, por eso nosotros decimos que son complejas, ¿no? Perfecto. Te voy a poner un ejemplo. Si la universidad tuviese que rehacer este edificio o este campus completo, nos dirían una serie de preocupaciones entre normativas, preocupaciones, orientación del sol, ambiental, la cantidad de gente, cómo lo van a vivir, qué tipos de actos van a desarrollar aquí adentro. Perfecto. Y todo eso hay que sintetizarlo, ¿no? Y ese es el trabajo que desarrolla el arquitecto, ¿no? Busca esa síntesis. Perfecto. Y también el diseñador buscan esa síntesis entre problemas muy complejos que tienen muchas variables antropológicas, sociales, culturales, normativas, de costos, de financiamiento, de construcción. O sea, está todo metido ahí, está todo eso metido ahí, y nosotros lo que hacemos es como un proceso de síntesis, ¿no? Por eso se habla que la arquitectura tiene un punto de poesía, porque es un hecho que traduce, ¿no? Que sintetiza cosas. Perfecto. Y que lo deriva en otra cosa que no existe, ¿no? Que es un producto nuevo, ¿no? Ese es el ejercicio.
Súper interesante el ejercicio y nada de fácil muchas veces, me imagino. ¿Y qué relevancia dirías tú que tiene el conocer a la persona humana como tal para el ejercicio de la profesión o para el aprendizaje de una carrera como esta? Son dos carreras que se piensan desde la persona. Ya. En ese sentido tienen una dimensión ética ineludible, ¿no? Tenemos que entender que la arquitectura es para que la vivan y la habiten las personas. Perfecto. ¿No? Y el diseño es para que las personas o interactúen o lo usen, pero son dos formas de relacionarse, ¿no?, con el mundo físico que están en la primera línea de cómo estamos nosotros adentro. Hay un compromiso social, un compromiso ético que tiene nuestra disciplina, ¿no? En el fondo, yo siempre lo comento cuando me preguntan, es porque nosotros podemos condenar o favorecer a una persona a que viva en un lugar con muy buenas características o muy malas características, ¿no? Y ese es un peso y eso es una responsabilidad que hay que llevar adelante, ¿no? Pero en este sentido, el entender bien a la persona, el estudiar su comportamiento, sus singularidades, depende de la escala. Eso es esencial para un buen ejercicio de arquitectura. Yo te diría que los primeros años de arquitectura siempre son, y de diseño siempre son muy relacionados con la persona. Con entender, nosotros le llamamos sujeto, ¿no? El sujeto, entender este sujeto, ¿no? Que este sujeto que siempre es cambiante, ¿no? Que siempre es cambiante dependiendo de sus condiciones. Los primeros ejercicios muy básicos en la escuela o en la facultad son de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a pensar que nuestro sujeto es un pianista, ¿no? Y que le gusta mirar a las vistas del mar, ¿no? Entonces, y eso te da una orientación y eso permite que el alumno diga, oh, si es pianista, hay unas dimensiones, hay una corporalidad que tratar, ¿no? Y si le gusta tener vista, tengo que buscar ciertas ubicaciones, ¿no? Y ya se empiezan las cosas a situar, se empiezan a ir desgranando estas variables del problema, ¿no? Entonces empieza a tomar sentido. Que no se ve mucho porque la arquitectura se ha masificado mucho, tiene una escala muy inmobiliaria, muy grande, pero en el fondo, en el ejercicio más puro de la arquitectura, la persona siempre está en el centro, siempre debiera estar en el centro. Yo me había imaginado lo que tú, o conocía lo que tú acabas de mencionar, que en el fondo la arquitectura tenía más que ver con poblaciones que con un ser humano en sí mismo. Bueno, quizás las poblaciones también son importantes, obviamente, cuántas personas viven o cuántas personas van a transitar por ahí. Y dentro del currículum mismo, cuando ustedes enseñan la arquitectura y el diseño, tú decías que en los primeros años hay ramos, en el fondo, que conectan al alumno con quién es el sujeto, que le llaman así, ¿no es cierto? Y dentro, por ejemplo, ¿qué ramo podría haber uno concreto? No son... ¿O no se llaman así? No son todos ramos, lo tienen. Son más bien los contenidos que hay adentro. Ya, ¿no? perfecto. El taller de arquitectura y el taller de diseño es el momento de mayor exploración del alumno, donde el alumno aprende a hacer, ¿no? Los otros ramos son más bien complementarios o convergen, pero la columna vertebral de las carreras siempre ha sido el taller, ¿no? Que viene de la tradición del oficio, de la Edad Media, donde estaba uno en el taller con el maestro, ¿no? Y esto se aprendía como por modelaje en el fondo. Sí. Era mucho de aprendiz, maestro, de ese diálogo, ¿no? Esa es una herencia que obviamente se ha modificado porque las universidades contemporáneas tienen otras lógicas, pero la imagen del taller o la figura del taller sigue siendo medular en nuestras disciplinas, y ahí es donde, en ese diálogo entre que el alumno no sabe cómo hacer y se le pide algo que tiene que traer sin saber muy bien cómo hacer, entonces ese es un diálogo, una conversación, ¿no? Una conversación que siempre es más bien cualitativa, no cuantitativa, porque es una cosa perceptual, ¿no? Hay algo que tenemos que se trabaja mucho en las disciplinas proyectuales, que es la capacidad de observación. Y esa observación tiene un cierto método en arquitectura, que es cómo yo entiendo a esa persona, porque la tengo que entender en el espacio-tiempo, ¿no? Claro. Entonces hay que traducir esto. Se meten otras dimensiones. Se meten otras dimensiones. No es solamente la persona en sí misma. No es solamente la persona, porque es como ocupa un espacio, tiene un lugar. Eso es, cómo interactúa, ¿no? Entonces, cuando tú me decías que, claro, uno piensa que la arquitectura tiene que ver más con poblaciones, finalmente es un problema de escala, pero el diseño tiene la misma lógica, sea un teléfono celular o un nuevo barrio. Cuando tú en el nuevo barrio estás viendo cuántas casas, cuántas familias, cómo llegan, cómo se mueven, cómo circulan, dónde deberían estar los espacios públicos, cómo debiese ser la vegetación, ¿no? Las zonas. Siempre hay
el principio está detrás de la ética, ¿no? Como ese sentido del ser humano. Sí. Finalmente esto es para que lo pase bien, para que la gente disfrute. Para que el ser humano lo pase bien. Sí, para que la gente, ojalá, el sentido del disfrute. Y viva lo mejor posible, en el fondo, en una cama cómoda, que le quepa en un lugar, que tenga aire, luz, vista. Eso lo hace la arquitectura moderna a principios del siglo XX, cuando se produce el movimiento masivo, ¿no? por la revolución industrial, en 1850, por ahí se produce el tránsito masivo desde el campo a la ciudad. Sí. Las ciudades se densifican mucho y los estándares de calidad de vida son muy malos, ¿no? La gente vivía en lugares hacinados, sin ventilación, sin iluminación. Y la arquitectura moderna tiene un principio higienista. La arquitectura moderna dice, oye, esto hay que abrir, aquí hay que abrir, hay que entre el sol, que entre la luz, que entre el viento, ¿no? que haya ventilación y sol. Y esos son los principios de la arquitectura moderna, porque la arquitectura moderna lo que hace es poner el foco en toda la gente, ¿no? Porque antes la arquitectura estaba mucho más vinculada, sigue estándolo, ¿no? Está en todos los estratos, pero haya estado mucho más vinculada a los poderes más que gobernaban la sociedad. Entonces la arquitectura moderna hace ese proceso de reconversión y se fija en toda la sociedad. Y ahí aparece, los primeros criterios tienen que ver con una arquitectura mucho más higiénica. Que la gente simplemente que pueda ventilar esto, que pueda... Exactamente. Y sigue siendo tan importante. O sea, una buena arquitectura a veces nos enredamos, nos complicamos mucho disciplinarmente, pero una buena arquitectura sigue siendo vegetación, luz, ventilación, agua, me imagino, agua, que se comporte bien térmicamente, ¿no? Espacios dignos, necesarios, prudentes. No pueden moverse y todo. Fabián, en tu proceso personal como arquitecto hoy en día, ¿dónde dirías tú que hiciste un clic, o quizás venía de antes, no tiene que ver con la carrera, con el conectar con las necesidades humanas? Porque yo me imagino que alguien que estudia arquitectura, de alguna manera, se ha preguntado o está resolviendo una pregunta que es ¿qué necesita el ser humano para ser feliz? Y lo encuentra en esta área. Yo voy a trabajar en esta área, en el volumen que ocupa, en el espacio. ¿Cuándo crees tú que aparece en tu cabeza, preguntándote a ti, porque quizás viene desde el colegio o es en el proceso de estudiar en una universidad? Mira, son dos momentos. Hay uno que es más bien disciplinar, que es cuando yo estaba estudiando la carrera, porque yo soy exalumno de acá, ¿no? Cuando yo estaba estudiando la carrera... Sí, se me olvidó mencionar eso, que eres exalumno de la Finisterra. Muy importante que me lo dijiste. Soy exalumno... Se me olvidó. Se nos hacía hincapié en mirar a la persona, ¿no? en entender a la persona. No tan claramente como en este soporte ético que yo te menciono, sino que más bien para entender la relación entre la persona y el espacio, ¿no? Pero ahí estaba intuitivamente. Y debo reconocer, porque esto no lo he conversado muchas veces, pero en un momento ya cuando yo ya estaba de vuelta del doctorado en Madrid, volví a Chile, y volver a Chile es un aterrizaje forzoso, ¿no? Son condiciones distintas. Y Madrid era... Partiendo por el frío que tenemos hoy día, ya. Y Madrid era un entorno vibrante, cultural, y recuerdo que en alguna conversación con uno tenía un equipo de investigación con los que sigo trabajando, sigo siendo parte de ellos. En Madrid el grupo se llama ArcCrit, y conversaba con un profesor porque en algún momento empecé a sentir, hace unos años atrás, empecé a sentir como esta especie de vacío de decir, bueno, pero ¿y para qué hago todo esto? ¿No? ¿Para qué hago todo esto? ¿Para qué estoy? ¿Para qué? ¿No? Los papers, los libros, ¿para qué? Las publicaciones, ¿no? ¿Para qué? Y me recuerdo una frase que me dijo un profesor. Él me dijo, es por la cantidad de amor generado. Mira, qué bonito. Tú puedes medir la vida por la cantidad de amor generado. ¿Ya? O sea, mientras más amor yo he generado, sí, esa fue la medida que él me dio. ¿Menos vacío o más vacío? Menos vacío. Menos vacío. En la cantidad de amor que tú generas. Entonces me dijo, pero yo le dije, bueno, pero ¿cómo lo hago desde el punto de vista? Eso es amor al conocimiento, ¿no? Pero tu disciplina es amor a las personas, ¿no? Y tu familia también es otra forma de cuánto tú generas amor de vuelta, ¿no? Como en ese proceso de entregar y de recibir, ¿no? Entonces, la medida del amor generado está muy bien. A mí me ha servido mucho para entender esto y darle ese soporte. Lo que pasa es que los arquitectos, además, o los diseñadores, nos encantamos con la estética, ¿no? La forma. Sí. Pero yo lo decía en el último discurso, o en mi primer discurso último, para los alumnos que estaban titulados. Yo les decía, no hay distancia, en nuestra disciplina no hay distancia entre ética y estética. Son la misma cosa, ¿no? Es lo mismo.
Cuando nosotros hacemos algo que tiene una presencia material en el mundo, que es estético, pero está cargado de ética, ¿no? Entonces, en nuestra disciplina la ética y la estética no pueden estar separadas, son consecuencias una de la otra. Bueno, y uno le va encontrando el sentido, ¿no? El sentido más profundo, pero le va encontrando el sentido. Mira, qué interesante, porque yo que vengo del mundo de la ciencia, digamos, de la medicina, está bastante separado muchas veces lo bello y estético. Bueno, quizás la belleza no es lo mismo que la estética, pero no necesariamente están juntas. Entonces me quedé pensando, creo que decías, que en la arquitectura y el diseño van juntos, entonces lo estético... Va relacionado con lo ético. Con lo ético. Sí, sí, sí. No lo digo yo, además, esto lo estudié. Ahora, quizás en medicina también, quizás yo estoy, no sé, me estoy equivocando, pero me puse a pensar. Ahora, yo relaciono lo estético con la belleza. Sí, por supuesto. Tienen relación, pero no es exactamente lo mismo. No es lo mismo. Como lo veo yo, ¿no? Lo que he tenido la oportunidad de estudiar, todo lo que tiene presencia en el mundo material o tridimensional en este mundo real, tiene una dimensión estética, innegable. Esa silla, que no quiere tener pretensiones estéticas, pero tiene una carga estética, ¿no? La tiene, es inevitable. Sí. Entonces, como nosotros trabajamos bajo ese principio, es entender que la estética es más allá de la belleza. Sin embargo, la belleza es tanto más importante, ¿no? Por eso yo hablo de que nosotros tenemos que buscar la belleza. Tenemos que estar siempre en búsqueda de la belleza. Y como yo lo veo, me gusta creer así, que la belleza es el resplandor de la verdad. Ay, qué bonito. Ya, estoy como feliz con las frases. Ya, pero esa frase no es mía, yo creo que esa... No. Porque... Esa la usaba Mies van der Rohe, un arquitecto del movimiento moderno, y creo que, si no me equivoco, me puedo equivocar, viene de Platón y San Agustín, o sea, tiene un montón de carga histórica para atrás. Perfecto. Pero las cosas la belleza es el reflejo de la verdad. Sí, es el resplandor de la verdad. Es cuando tú logras entenderla. El resplandor de la verdad. Sí. Mira. Sí. Y hay un poeta que es un poeta catalán, Joan Margarit, que es arquitecto y poeta, que él dice que la verdad es dura, pero es necesaria, ¿no? Y tiene una frase muy potente que a mí me marcó porque leí parte de sus textos, cuando él dice que él conoció la belleza en el cuerpo de su hija que tenía deficiencia mental, porque ahí todo era verdad. Exactamente. A la vez es tan triste, ¿no? Como tan melancólica, claro. Porque escribe, esos poemas los escribe después de que Joana, que era su hija, ya había fallecido, ¿no? Entonces tiene toda una carga entre melancolía, pero tan certera la frase, ¿no? Sí. Porque lo ve ahí no, nada era mentira, todo era verdad, ¿no? Y ahí él encuentra la belleza, en el fondo. Mira, fíjate que en la medicina, yo todo el tiempo hago en mi cabeza, en el fondo, porque la comparación de lo que son las distintas carreras o las distintas facultades en la universidad o lo que la gente estudia y a lo que se dedica. Entonces es inevitable, cuando yo te decía que en la medicina no necesariamente va unido la estética, ¿no es cierto?, con lo que hablábamos, es porque yo me imaginaba una persona enferma que se ve demacrada, mal, y que quizás no está bella. Pero finalmente, cuando uno mira al alma hacia adentro, no hay lugar más puro o donde ver realmente la verdad que en aquel que ya no le queda nada más. ¿Te fijas? Entonces, pero es que eso finalmente es cuando te encuentras la verdad, ¿no? Claro. Que tiene ese punto de doloroso, ¿no? Muy doloroso, porque muchas veces el ser humano recién se conecta con la verdad a través del dolor. Sí. Y necesita pasar por el sufrimiento, ya sea una enfermedad o ya sea otro tipo de dolor humano, como para empezar a preguntarse y realmente conectarse con la esencia real y de verdad que es. Y nunca había pensado que en una carrera como arquitectura, bueno, es que en realidad yo estoy metida, nosotros los médicos somos como un cubo, como que no nos salimos mucho más afuera, entonces... Todos tenemos un poco el problema de lo eso. tenemos nosotros, lo tengo claro, pero, o yo quizás, no quiero meter más gente. Pero nunca había pensado que alguien que se dedicara al diseño o la arquitectura tuviera esta trascendencia a nivel humano, porque yo pensaba en una cosa práctica, me tengo que mover, me tengo que trasladar, cómo hago el pasillo, la altura, ya quizás la luz, el aire, pero claro, hay un tema súper potente de lo que es la esencia del ser como para conectarse con otro y conectarse con el entorno. Sí, porque si no te quedas solo en una cosa instrumental, ¿no? Sí. Y lo instrumental, la universidad tiene que tener esa otra dimensión, no nos podemos quedar solo en lo instrumental, ¿no? Tenemos que tener esa visión más amplia, más profunda. Me gusta hablar de lo extensivo y lo intensivo, ¿no? Son como dos cosas distintas. Tenemos que ser los arquitectos y diseñadores tenemos que ser extensivos,
porque trabajamos con muchas cosas de la sociedad, pero después tenemos que ser intensivos, tenemos que profundizar. Entonces, en la medida que tú cargas de este contenido, que por lo demás solo estoy tomando la buena tradición que tiene la arquitectura históricamente, o sea, los primeros libros de arquitectura que hablan de esto son de Vitruvio, que era hace 2000 años atrás, ¿no? Después viene Alberti, pero de fondo Vitruvio es romano, ¿no? Entonces, hay una carga que habla de este cruce de dimensiones que yo entiendo que socialmente no se perciba, porque ¿qué es lo que se percibe de un arquitecto? Que construye cosas, ¿no? Sí. Pero nos gusta formar. Ni siquiera que construye, porque yo había llegado hasta que el arquitecto como que le dice lo que tiene que construir al constructor, pero en realidad es verdad. De construir algo tampoco lo hace, no es que pesque sus manos. ¿Estoy bien? No, hay arquitectos que... O me equivoco, no sé. Hay arquitectos que en algunos casos se meten mucho más de lleno en los procesos constructivos. En la obra sí, misma, en la obra, ya. ¿no? Porque les gusta otra frase de Mies van der Rohe, es que Dios está en los detalles, ¿no? En arquitectura. Entonces, un detalle es muy significativo, ¿no? Dónde va el enchufe, dónde van las cosas, todo eso ayuda a construir esta condición estética. Perfecto. Pero si no, enseñemos una carrera técnica. Lo que aquí estamos enseñando es una forma de entender el mundo, ¿no? La arquitectura es una forma de pensamiento, y el diseño son formas de pensamiento, ¿no? Eso es. Hay incluso quienes plantean que tiene una epistemología distinta, ¿no? Porque se manejan esta ambigüedad que yo te comentaba al principio, que trabajamos con algo que todavía no existe. Exactamente. Entonces, ¿cómo se puede enseñar algo que todavía no existe, ¿no? Fabián, se nos está yendo el programa, pero antes de que terminemos, me encantaría que le mandaras un mensaje a tus alumnos. ¿Esa es tu cámara? Así en vacío. Lo que tú quieras decirle a ellos dirigido. ¿A mis alumnos actuales o futuros? Actuales y futuros y pasados, todos. Vale. Esta facultad, y voy a hablar como decano, ¿no? Esta facultad tiene un sello formativo que es propio de su tradición. Es una facultad que ya tiene casi 40 años, ¿no? Y ese sello formativo, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer crecer hacia adelante, ¿no? Como una virtud, porque es lo que nos ha dado esa característica singular, es la experimentalidad creativa, ¿no? No solo hacemos edificios, sino que estamos permanentemente intentando pensar afuera de la caja para dar mejores soluciones. En la forma como uno concibe los problemas, muchas veces está envuelta en esa concepción del problema la solución. Entonces, esta no es una facultad donde ustedes van a venir a encontrar recetas. Aquí lo que se está potenciando es una búsqueda de un pensamiento crítico y de una experimentalidad en la creación que nos permita repensar la mayoría de las cosas, ¿no? Como ingenua, pero a la vez muy astutamente queremos que ese sentido sea potencialmente muy favorable, porque sabemos que lo podemos hacer mejor y mucho mejor. Digo yo, como la misión de los arquitectos, ¿no? Entonces necesitamos esas nuevas generaciones con esa mirada crítica, un poco desobediente, disruptiva, porque lo que nosotros hacemos es ayudarlos a formar, ¿no? Y que sean capaces de dar forma a lo que ellos están pensando. Exactamente. Excelente. Me encantaría seguir conversando. Te quiero hacer una última pregunta, porque sé que se me va el programa, pero no me aguanto de hacértela. Cuando tú mencionaste que está el maestro en el taller con el alumno, en el fondo, y que me imagino que se da de alguna manera distinta hoy en día, porque no es un maestro con un alumno metidos en un solo taller, sino que son varios. En esa conversación, en ese diálogo, solo por saber, esto es curiosidad, ¿qué se conversa? Porque tú dijiste, es muy importante el diálogo que hay. Entonces, ¿la conversación tiene que ver solamente con lo práctico, cómo logro resolver un problema? ¿O aparece otro tipo de conversación? Y aquí voy un poco a lo personal tuyo. Si tú como alumno, con algún maestro, tuviste alguna interacción más allá de la respuesta de cómo hago para que entre la luz, ¿te fijáis? No sé si me explico. Absolutamente. Se conversa desde el problema, desde la problemática, pero esto es expansivo. Las conversaciones derivan hacia situaciones territoriales, de país, de contingencia, por ejemplo, a mí muchas veces me gusta jugar con los alumnos a que cada uno me diga cuál es su trayectoria que recorre hasta llegar acá, para que piensen que habitan ciudades distintas. En la misma ciudad, claro, pero ellos tienen percepciones de que son ciudades distintas. Porque ¿no? Se van por otros lugares, ven otras cosas. Son ciudades que están superpuestas. Sí. Y ese diálogo es muy enriquecedor.
Yo te diría que a mi modo personal, esto está formado, esto es algo que te toman y te llevan en el fondo. Yo tuve profesores acá que fueron los que cuando yo estaba estudiando vieron que alguna capacidad tenía y me dijeron, ven y empieza a hacer clases conmigo antes que terminara la carrera, que es relativamente normal, ¿no? Claro. Pero se va dando de esa manera. Se va dando de esa manera. Entonces ellos me recogieron o me tomaron y vieron que había algo ahí. Después yo en Madrid me pasó exactamente lo mismo, ¿no? El gran maestro que yo tengo, que es Antonio Miranda, que ya es una persona muy mayor, cuando voy para allá suelo ir a verlo, ¿no? Él también, fue él el que de alguna manera me abrió todas estas posibilidades de entender que la disciplina era mucho más compleja, ¿no? Mucho más compleja y mucho más enriquecedora. Y que el compromiso es mucho más, si se quiere, hasta de una dimensión política, ¿no? Perfecto. Entonces, hay una tradición ahí. Es tomar de la mano a alguien y llevarlo. Cuando los ojitos de los alumnos brillan, porque reconocen que hay, porque ven algo les despierta interés. Claro. Y esos ojitos uno los reconoce. Sí, tal cual. Fabián, muchas gracias por estar con nosotros hoy día acá, por tu tiempo y por compartir esto que es tan humano, ¿no es cierto? Y que viene desde tu mundo, así que te lo agradezco un montón y por responderme todas mis dudas que yo no tenía. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos encontramos en otro capítulo, en otro programa de Conversaciones con Sentido. Los dejamos súper invitados, no se lo pierdan.